Entrevistas con Jean-Luc Young. Webinar de Agape, Lead Yourself. Parte 2. 11 de octubre de 2020. Arquitectura, forma y éter. Cuerpo de luz, cuerpo denso y sutil, 7 cuerpo, 12 cuerpo. Centros de información, chakras, puertas, estrellas, agujero negro. La constelación de la matriz. Bueno, así que hoy vamos a hablar, como decía esta mañana, de proporcionarles andamios si prefieren la arquitectura, la estructura relacionada con lo que llamamos una id. En efecto, la conciencia de que es un mineral, una planta, un animal, un humano o un átomo, el átomo también, diría incluso los constituyentes de los átomos, ya sea que consideremos las partículas como ondulatorias o corpusculares, es siempre una id. No puede haber ninguna conciencia si no hay id. Voy a hablarles de lo que constituye la forma y vamos a llegar a la conclusión en aproximadamente una hora y media, de que la conciencia siempre está vinculada a una forma, ya sea que esa forma esté definida por supuesto por los diferentes componentes físicos, o si está definida incluso por una onda, la teoría de la onda. Evidentemente la conciencia de un mineral no es la conciencia de un ser humano, la conciencia de una partícula elemental no tiene nada que ver con la conciencia de un arcángel. Lo que esto significa es que vamos a mostrar que la forma se apoya en la conciencia. Sin forma no hay conciencia. La conciencia no solo está relacionada con la percepción y la sensación. Traductora. ¿Y a qué? Sino que depende sobre todo de las características de la forma y especialmente del movimiento de la misma. Hoy prefiero hablar de forma en vez de dimensión, porque si no hubiera forma, onda o corpuscular, no podría haber la más mínima expresión, la más mínima manifestación de cualquier conciencia. ¿De dónde viene la forma? Les daré una propuesta esquemática, por cierto, al final del seminario web, unos días más tarde, les enviaré una serie de documentos en formato PDF, la mayoría de ellos en formato PDF, pero también algunas imágenes del llamado efecto Kirlian, por ejemplo, que les darán la evidencia visual de que existe un lienzo de forma, una matriz de forma, que es un requisito previo para la forma. Por supuesto que la forma puede estar, en estos componentes físicos, pero también en estos componentes de movimiento, longitud, anchura y color. La forma y la conciencia están vinculadas. Por supuesto que empezaremos desde la forma más palpable, la más física, que todos conocemos bien ya que estamos en ella, a la que he llamado el cuerpo humano. Así que evidentemente no voy a hablar de la constitución anatómica o incluso fisiológica de lo que es el ser humano, eso se lo dejo a la medicina y a la psicología, pero vamos a tener que hablar de lo que subyace a la forma, lo que organiza la forma. Cuando vean las imágenes de lo que llamamos el efecto Kirlian, el efecto fantasma, verán la ilustración de lo que les estoy diciendo ahora. Cada forma está organizada, preparada por un conjunto de factores relacionados con lo que podríamos llamar, muy sumariamente, información. La información en su sentido más amplio es lo que permite ordenar la forma. En el lenguaje esotérico les diría que cuando un clarividente, un medium mira un capullo de flor por ejemplo, es capaz de ver en un plano más sutil la forma de la futura hoja. También les enviaré una serie de bibliografías porque no tengo tiempo para hablar de eso, por supuesto. Solo hay que tener en cuenta que esta matriz de forma, recuerda al humano como un ángel, o como un protón en el núcleo obedece a un programa, un movimiento y algo que genera es 10. Hace más de 30 años un caballero llamado Rupert Sheldrake, encontró lo que se llaman campos morfogenéticos. Hay una prefiguración de la forma, o si se prefiere una forma que es inducida por algo invisible para nosotros, que se llama, en un término muy amplio, el éter, o si se prefiere el etérico. Este famoso campo morfogenético, que también se encuentra en un cristal, ya no se llamará campo morfogenético, porque no hay genética, sino que se llamará campo morfogenético, morfogénesis, morfogenético. Así que esta forma sutil es un programa que codifica la apariencia de una id. Esto significa que hay una preexistencia de información versus id. El éter, el cuerpo etérico del hombre está cargado de información, esta información proporciona un marco para la manifestación, pero también los recuerdos de la forma. Un electrón siempre se moverá de una manera determinada. El comportamiento humano y animal, y también el de la materia en el sentido físico, obedece a estos programas, a estos recuerdos, y esto es lo que llamamos vida.
Primero podríamos decir que la forma, la vida, la conciencia en todos sus componentes, desde el subconsciente, el inconsciente, el consciente, el superconsciente así como todo lo que llamamos las dimensiones, obedecen a un programa, existe la ilusión de libertad, existe la ilusión de algo que perdura, algo que es eterno, ya sean las memorias humanas, ya sean las curvas del corpúsculo o la onda del electrón, recuerden que siempre, siempre, hay causalidad en la forma y causalidad en la conciencia. Cuanto más volvemos a subir en esta sutil arquitectura, tan pronto como vamos más allá de lo que llamamos el éter, al pasar por la organización de la vida, hay una complexificación. El ser humano, podemos hablar de moléculas, proteínas, células, nervios. Para un mineral, un cristal, la estructura es siempre la misma. Hay por lo tanto para todos los seres vivos, para toda la conciencia, un programa y un proyecto que podemos definir según los sectores de este mundo, por supuesto. Este proyecto, esta programación, es por supuesto el resultado de una causa. Traductor. Una causa. Vino de la llamada primera causa. Esa primera causa está más allá de toda forma y luz. Me referí muy brevemente a los campos morfogenéticos. Puedo evocar de la misma manera la teoría del campo unificado, la teoría de las cuerdas, o para los que saben, todo lo que ha sido demostrado por Nassim Haramein que dice exactamente lo mismo a través de todo lo que dice, todo lo que enseña. Recuerden que lo que les estoy diciendo aquí es un marco de referencia y como dije en el preámbulo, ágape, que no es la conciencia, que no es la luz, es la información más pura y perfecta de la que provienen la vida, la conciencia y la forma. Somos innumerables en la Tierra, hoy, desde hace algunos años, viviendo ágape. A menudo las palabras que encontramos, en todos estos hermanos y hermanas que viven esto, son siempre las mismas, no hay movimiento, no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia, no hay forma, solo hay perfección. La única perfección que todos, sin excepción, buscamos constantemente es este recuerdo del último o de lo absoluto. Tienes innumerables personas, y me disculpo por no poder nombrarlas porque son demasiadas ahora, y cuando acceden a este último campo causal, es el gran silencio, la ausencia de conciencia, la ausencia de observador, y ese es el momento en que estamos completos, y ese es el momento en que, de una manera muy real y efectiva, vemos realmente los mundos de la forma, los mundos de la conciencia, los universos, toda la creación como un sueño. La analogía que suelo tomar, la conciencia está ligada a la forma y el movimiento están ligados a la vida, pero la vida de la forma no es la vida con una V mayúscula. Entienda que no hay ninguna demostración posible y es algo que tiene que verificar por su propia vivencia, su mente, su intelecto en el sentido noble, incluso si tiene un coeficiente intelectual superior a 200, no le sirve para vivir esto. Por otra parte existe, en la comprensión de lo que voy a desarrollar, la arquitectura, los mundos de la forma y la conciencia, y debido a las circunstancias eternas y efímeras de este mundo en este momento, que podemos empezar a describir como caos, que se encontrará la experiencia del gran silencio que realmente pondrá fin a la estafa total de lo que llamamos la vida en la forma, que es solo un sueño, hoy en día más bien una pesadilla. Liberarse de la forma no es dejar este mundo, no es explorar otras dimensiones, es darse cuenta a través de la vivencia de que todo esto es solo pasajero y que nada de esto es real, y sin embargo es dentro de nuestra individualidad, dentro del propio sueño, o la pesadilla, que debemos vivir individualmente y experimentar que no hay ningún individuo o persona. He incluido en este webinar, especialmente para el último día, lo que he llamado vivir el estado natural, que de hecho será más revelador para ustedes lo que podría llamar la psicología de ágape. Esta psicología de ágape no tiene nada que ver con la energía, la apertura de los chakras, la activación de las estrellas, las puertas, las coronas, volveré a todas estas diferentes palabras, no se preocupen, y que todas estas cosas que estamos viviendo actualmente tienen un solo propósito, hacernos recordar, más allá de toda memoria, lo que es lo real y hacernos vivirlo. Hay por lo tanto, usando un lenguaje algo esotérico, hay ascenso y descenso, ya que la finalidad, si se puede decir de ágape, va mucho más allá de lo que hemos llamado las resonancias de ágape, pero nos hace vivir aquí en medio de la pesadilla o el sueño, la libertad total. Esta libertad no es exterior, solo puede ser interior, y cuando hablo de libertad interior, en ese momento estás realmente libre de tu memoria, de todos los recuerdos de las formas y los resultados no tardan en llegar en tu vida, en esta vida dentro del sueño o la pesadilla, se manifiestan muchos cambios de comportamiento, fisiológicos y psicológicos.
Como siempre digo, quien va a vivir lo real de la verdad ya no puede ser engañado, manipulado, abusado por ninguna forma. La forma es solo pasajera y no solo hablo del intervalo entre el nacimiento en este mundo y la muerte en este mundo, sino que también le hará descubrir la estafa de la espiritualidad y la conciencia. Como enseñaron Eckhart Tolle y tantos otros, solo existe el instante presente. Este instante presente no depende del tiempo, no depende de ninguna matriz, de ninguna inteligencia, y ahí es donde recuerdas. Así que no es una experiencia que dure 2 minutos, es un estado permanente, indecible, indisoluble, es donde Nisargadatta y tantos otros han dicho. Jamás naces, jamás mueres, y eres perfecto desde toda la eternidad. Las actuales circunstancias de la creación y el sueño es la única oportunidad que no puede ser perdida por nadie, por ninguna forma, por ninguna conciencia y por ningún universo. La resolución del mito de la creación pone fin a todas las creencias, a todas las proyecciones, a todos los recuerdos, ya sea que estén relacionados con el alma, con la reencarnación o con el espíritu o con la luz. Cuando vives esto no puedes ser engañado, no puedes ser defraudado. Hay una certeza inquebrantable que pone fin al sufrimiento. Cuidado, dije al sufrimiento, no al dolor, porque mientras estemos en una forma, estamos sujetos al mundo de la muerte, el dolor y por supuesto el sufrimiento. Un ágape, como se dice, un ser humano que vive ágape ya no necesita un marco de referencia, ya no tiene una pregunta, él mismo es la respuesta. No hay nada que buscar, no hay nada que buscar. Entonces, por supuesto, veremos en particular, durante las neurociencias de mañana, que ágape está presente en la estructura humana, ya sea en la célula, en la energía, en la vibración, en el silencio, pero también en la anatomía y la neurofisiología de nuestro cráneo, y todo esto lo desarrollaré mañana. No pierdan de vista que en estas charlas que vamos a vivir durante 3 días, el objetivo es que una vez que hayamos comprendido intelectualmente, una vez que hayamos sentido y vivido ágape, que será el caso el día 12 o 13 por la tarde con Oma, el 13 por la tarde en lo que se ha llamado ágape cósmico, y cuando vivan eso, incluso todo lo que voy a desarrollar allí, ya no tiene ningún interés. El interés hoy es que desde mi experiencia, ya sea médica, ya sea mística, ya sea neurocientífica, simplemente estoy permitiendo que entiendan. Apagado. Un momento, me estoy instalando, porque aquí con el teléfono, es mucho más pequeño. Eso es todo. Bien, entonces, estábamos lo retomaremos de nuevo, si no le importa. Discúlpenos, por favor. Así que lo que les propongo ahora es, en un tiempo muy corto, en menos de 1 hora, ir a estos diferentes planos sutiles, sabiendo que estos planos sutiles, que llamamos cuerpos sutiles, tienen una arquitectura extremadamente precisa. Así que, por supuesto, no voy a hablar de chakras de nuevo aquí, ni de energías, ni de vibraciones, ni de puertas, ni de estrellas. Traductor. ¿Ya ha hablado de eso, Jinluk? Sí, lo sé. Pero ahora vamos a hablar verdaderamente. Traductora. De acuerdo. Lo diagramaremos. Desde antes, he estado hablando sobre el éter o el cuerpo etérico, si se quiere. Así que este cuerpo etérico es la matriz de la forma, es un campo vibratorio, por lo que es una forma con características, por supuesto, como la anatomía biológica humana y la fisiología. No se trata aquí de volver a trazar los chakras, las puertas, las estrellas, qué es la energía, qué es la vibración. He hablado de todo esto en gran medida y usted tiene innumerables autores que han estado hablando durante milenios sobre los chakras, las ruedas de la energía. Lo que me gustaría que recordaran por encima de todo es que el éter, el cuerpo etérico, es la matriz de la vida, la matriz de la forma, lo que hace un año llamamos la matriz crística, es el lugar donde estará el origen de la forma. Si hoy en día tenemos innumerables hermanos y hermanas que viven en ágape, sin haber seguido necesariamente un camino de apertura, un camino espiritual, un camino energético, todo esto, entonces tengo un problema. Espera. Está bien. El problema es que en el teléfono, es muy pequeño. Ya está, he cambiado. Sí. Así que, antes de entrar en los detalles del éter, hay en el nivel invisible, ahí estamos ahora volviendo a centrarnos en lo humano, clásicamente, hay 7 cuerpos. El cuerpo físico que conocemos, el cuerpo etérico que muchos hermanos y hermanas conocen, que han vivido la apertura de las puertas, la apertura de los chakras, los nuevos cuerpos que veremos después.
El cuerpo etérico va a ser sometido, imaginen un poco de muñecos anidados, esos cuerpos que han sido nombrados por la tradición. El cuerpo etérico, el astral, el mental, el causal, el llamado cuerpo espiritual o budista y finalmente el séptimo cuerpo, que podríamos llamar el cuerpo sin cuerpo, y que llamamos el Atman, por ejemplo en el Ayurveda, que también ha sido llamado en el budismo, el átomo germen. Todos estos cuerpos están anidados unos dentro de otros y cada uno va a tener caminos de retroalimentación, de regulación. El cuerpo astral y el cuerpo emocional o cuerpo del deseo, evidentemente influirán directamente en el cuerpo físico. Ejemplo. Tienes una emoción muy fuerte, sentirás físicamente que te lleva en la garganta o en el vientre. Allí, es la emoción la que se comunica con el cuerpo físico. Sabemos todo esto muy bien a nivel neurocientífico, hablaré de ello mañana. Así que tenemos una especie de bolsa, como diría Vidi. Tienes una bolsa de carne, el cuerpo físico, que obedece al cuerpo etérico. La bolsa de información y energía, que a su vez está controlada por el cuerpo astral, el cuerpo del deseo, que es también el cuerpo del ego, el cuerpo de las formas sutiles, las entidades y yo pongo allí todas las entidades, ángel, arcángel, jin, demonio, larva, en fin, todo lo que es sutil y que tiene la característica de ser móvil, fugaz y colorido. Por encima de él, tenemos el cuerpo mental. Así que, como dije, no voy a entrar en los detalles de todo esto, aunque ese no es el punto hoy. El objetivo es darte esta visión global de cómo funciona para que puedas liberarte de la idea misma de ser una forma, de estar en un mundo, de tener que evolucionar, de tener que sufrir. Todo eso hoy no tiene sentido, porque hoy el ser humano que es capaz, como decía Cristina esta mañana, que es capaz en el espacio de un instante de hacer el silencio de sus proyecciones, el silencio de sus propias palabras, el silencio del cuerpo o si se prefiere la inmovilidad del cuerpo, y si se instala en este vacío, en cierto modo, no es una meditación. He usado a menudo la palabra aceptación. Traductora. Ha habido un corte. He usado a menudo la palabra aceptación, acogida, en otras palabras, si estás disponible para el instante, para el silencio, no importa qué o quién pase por tus sutiles bolsas, inmovilizarás sin ninguna voluntad, lo que se llama energía, emociones, pensamientos, y en ese momento estás disponible para encontrarte a ti mismo. Esto se hace de forma inmediata y yo diría que especialmente cuando hay una urgencia, cuando hay sufrimiento e incluso cuando hay un miedo racional o irracional. Quiero decir con esto, y esto lo desarrollaremos en el cuarto día, que si eres capaz de observar, de escuchar lo que está sucediendo sin proyectar, sin reaccionar, cualquiera que sea el evento o la circunstancia, si te pones en acogida, si no buscas analizar, comprender, pero si estás enteramente disponible en el instante y disponibles en el instante, estarás libre instantáneamente. No es necesario poner fin a las creencias. No necesitas preguntarte si es verdad, si es falso. No tienes que juzgar el instante, si estás enfadado, si estás alegre, si estás sufriendo, no hay diferencia. Lo que he llamado, lo que se ha llamado sacrificio, al final es solo el sacrificio de la ilusión, el sacrificio de la ilusión de la forma y la conciencia, te coloca automáticamente sin ningún esfuerzo, en el instante presente, en el tiempo cero y en el ágape. En realidad parece tan simple, tan absurdo que nadie puede creerlo. Por supuesto, no puedes creerlo, pero si aceptas esto, lo vivirás. Es la apertura de innumerables hermanos y hermanas de hoy que nunca han oído hablar de la energía, además no la sienten, que nunca han oído hablar de chakras, de puertas, de estrellas, de vibraciones, y sin embargo viven la verdad, es decir, este espacio sin espacio, este tiempo sin tiempo, donde recordarán, si me permiten decirlo, quiénes son. Ahora, todos somos iguales. Nisargadatta Vidi en vida, lo expresó de la siguiente manera. La única diferencia entre tú y yo, entonces usó la palabra Dios pero en terminología oriental, no el Dios Yaldabaoth, el divisor, como se usa en Occidente, Vidi dijo. La única diferencia entre tú y yo es que yo sé que soy Dios y tú no lo sabes todavía. Hoy, y hablaremos de esto en otros momentos, ya sea en neurociencia, astrofísica, astrología si se quiere, e incluso química cerebral. Sabemos cuál es el estado de ágape. Mañana les contaré los innumerables cambios que ocurren en el cráneo, en el cerebro, en la mente, lo que sucede cuando hay ágape. Ágape no sucede en ningún otro lugar que en el aquí y ahora en este sueño o en esta pesadilla.
Así que tenemos, entonces, un número de bolsas, cuerpos sutiles si quieres decirlo bien, que están todos interrelacionados, interconectados, y yo diría, retroalimentados, una retroalimentación con cada uno. Y luego, desde 1984, han aparecido nuevos cuerpos, nuevas frecuencias. Fue todo el trabajo, esta vez, por las canalizaciones de Outres Dimensions que debía explicar, dar vida y acompañar la reaparición de estos nuevos cuerpos. No voy a volver a hablar de puertas y estrellas, ya tienen suficiente enseñanza sobre este tema y no soy en absoluto el primero en hablar de estos nuevos cuerpos. Mucho antes de que apareciera por primera vez en 1984, un autor estadounidense que murió hoy, que se llama Jason Leen, recibió en escritura automática, primero Khalil Gibran para escribir la secuela Desde el Jardín del Profeta, y este Jason Leen también canalizó a John Lennon que le dijo antes de 1984 que 5 nuevas frecuencias iban a entrar en manifestación en la Tierra. Resumiré 30 años allí, si quieres. La recepción de estas nuevas frecuencias, en relación con lo que llamamos en su momento Oder y Misal, los puntos que resuenan con estos nuevos cuerpos, se han activado. El propósito de todo esto ha sido instalar, aquí mismo en la Tierra, otra bolsa que no se preocupa por la bolsa física, etérica, mental, astral, causal. Este cuerpo, podríamos llamarlo un cuerpo de eternidad, un cuerpo de luz, un cuerpo inmortal. En la Biblia se llama, creo, el cuerpo sin costura. Y así, a partir de 2011, muchos hermanos y hermanas humanos la recibieron, pero cuando hablo de recepción, no es una recepción real. En la historia, los cuerpos de eternidad fueron prisioneros en el Sol. En octubre de 2011, tuvo lugar la liberación del núcleo cristalino de la Tierra. Esto significa que en ese momento, todos los cuerpos inmortales, de los cuales habíamos sido cortados, bajaron del Sol, pero cuando digo bajaron del Sol, podríamos decir fácilmente que fue la emanación del corazón la que liberó nuestro Sol interior. Este cuerpo inmortal, este cuerpo de eternidad sigue siendo una id. Cualquiera que sea la matriz y la manifestación de su cuerpo de eternidad, tampoco me remontaré a lo que se llamó en su momento linajes estelares y orígenes estelares, y por lo tanto este cuerpo de eternidad que nos permitió resonar y estar conectados a la información primaria anterior a la forma, fue posible para todos los humanos. Como decía Cristina esta mañana, desde que empezó, desde que trajo a Agape a la empresa, lo que hace unos años hubiera llevado a un incumplimiento de contrato para su coaching, hoy es aceptado por los líderes empresariales, por los gerentes, por los ejecutivos. Por lo tanto, es suficiente afirmar, posiblemente para definir lo que es Agape. Su verdadero significado etimológico griego, que les recuerdo es simplemente el amor de Dios por los hombres, el amor incondicional, que no pone condiciones, que no hace diferencia entre las formas, ya sea nuestro propio hijo o cualquier hijo, ya no puede haber ninguna preferencia, ya no puede haber ninguna opinión. Solo existe lo real de Ágape que se traduce por esta alegría inefable, lo que hace unos años llamábamos la alegría desnuda, sin objeto y sin sujeto, hoy en día es accesible para todos en cuanto se acepta la buena nueva. Basta con estar frente a alguien que no conoces, que nunca has visto, que tiene una función definida dentro de cualquier empresa. Pero también puede ser un encuentro casual de alguien que está sentado frente a ti o a tu lado en el tren o en el transporte. Si sonríes, si estás presente para ti mismo, si estás en silencio, entonces tu sonrisa, tus palabras, tus definiciones de Ágape, después de la primera sorpresa, desencadenarán en el otro por resonancia, por simpatía, por empatía, lo que sea, incluso por mimetismo, abrirá al otro a la posibilidad del tiempo cero. Oh, espera, ahora que el teléfono se ha cerrado, espero que no haya un corte porque allí, como estoy en el teléfono, la batería es mucho menos potente, bueno ya veremos. El que vive Ágape, que sonríe, que acoge al otro, el vecino del tren, el gerente de la empresa, si es capaz de ser natural, simplemente evocando esta noción de Ágape y sonriendo, el estado natural se revelará al otro. Durante los últimos 2 años y medio hemos tenido innumerables testimonios de vivencias bastante increíbles. Recuerda, solo tienes que ser benevolente, solo tienes que aceptar y acoger al otro o a la situación, no es cuestión de entender, no es cuestión de analizar, es necesario estar presente.
Si está presente con su vecino de tren, incluso sin hablar con él, si está presente con el paciente en un hospital como cuidador, simplemente con su presencia, con su silencio, con su aceptación y su acogida, encontrará que el otro, el vecino, el paciente, el gerente de negocios o las circunstancias mismas de su estado de ánimo, de su vida, de su mente, cambiarán al instante. La nueva resiliencia está ahí. No es un esfuerzo, no es una superación de uno mismo, pero es una forma de atravesar la ilusión, donde todos los velos de la ilusión se rasgarán. Es un estado que yo describiría como de extrema lucidez, no hay pensamiento, ni emoción, ni voluntad de nada. En ese momento estás en el estado natural, eres sincero, y sobre todo, el otro, tu compañero de tren, el gerente de la empresa, el enfermo en cama, resonará con lo que eres. Esto también será para ustedes pruebas que se repetirán todos los días. Como decía Abraham en aquel entonces, si pones amor delante de ellos, si no los dejas aparecer sin detenerlos, sino viéndolos, no habrá reacción. Y ahí estás disponible para ti, para el otro, o para la circunstancia. Y en ese momento, serás atravesado, experimentarás este gran silencio. Aunque se llame presencia o ausencia, no importa, son las dos caras de la misma moneda, y allí verán, como muchos hermanos y hermanas, y como dijo Cristina esta mañana, que todo ser humano, sin excepción, es capaz de reconocerse a sí mismo a través de lo que es en este estado de acogida, de abandono, de no voluntad. Así que por supuesto, al principio, fue mucho más fácil para los que percibían el éter, para los que sentían las energías, los que sentían las vibraciones. Me gustaría especificar, aunque no tengo tiempo para pensar en ello, que no debemos confundir energía y vibración, no tiene nada que ver con ello. La energía es algo que circula, que se pone en movimiento, es incluso la definición del término ergos, es la capacidad de un sistema para proporcionar trabajo mecánico. Con el chino, ki, la energía es agua que fluye entre dos orillas, es un movimiento, es una emoción, que se pone en movimiento. Mientras que la vibración es una resonancia en el lugar, estática. Así que no hay una posible correlación entre la energía y la vibración. Lo que todavía lleva a mucha gente a la ilusión de que la energía no es una vibración. Es totalmente diferente. En la medicina ayurvédica, por ejemplo, se habla de prana, de vitalidad, en contraposición a lo que llamamos el plan Citta. Este plano de Citta es lo que Sri Aurobindo llamó el supramental, pero el supramental no es una finalidad, al contrario de lo que Sri Aurobindo y tantos otros pensaban. La supramental es un medio que corresponde a la reactivación del cuerpo de eternidades del corazón del sol, y es precisamente este cuerpo eterno, este cuerpo inmortal que está ahí, el que nos ha permitido encontrar el tiempo cero, el gran vacío. Christiane Singer, la autora francesa, dijo en su lecho de muerte, antes de morir, esta frase esencial, que es una experiencia vivida y no un concepto, ella dijo esto. Cuando no hay nada, cuando ya no hay nada, cuando el cuerpo y la personalidad se están borrando, es cuando nos damos cuenta de que existe el todo. Y es allí donde vivimos concretamente que somos todos, sin excepción, y cuando digo todos, no hablo aquí solo de los humanos, sino que desde la partícula elemental hasta el multiverso, hasta la propia fuente, todos estamos dentro de cada uno. La creación es un sueño en el que hemos creído, en el que hemos participado, pero que se desvanece por sí mismo, desde el momento en que ustedes mismos están presentes en el instante presente, y se presentan a sí mismos, y totalmente presentes en este mundo, que la libertad los encuentra. Una vez más, estos no son conceptos, de lo que estoy hablando son experiencias vividas. Saben, hace muchos años, hace 2 años, más allá de mi intelecto y mi conocimiento, más allá de todo mi trabajo en la energética durante 25 años, más allá de todo eso, hay este gran vacío, donde ustedes mismos ven que no existe nadie. No es un concepto, no es intelectual, es una vivencia real. Desde 2010, hace 10 años, he tenido innumerables oportunidades de visitar, si me permiten decirlo, incontables mundos, incontables sueños, innumerables dimensiones, pero el único momento que es verdad, que jamás pasará, es el momento en que hay el gran silencio, el momento en que desaparecen en sí mismos, en que se encuentran de nuevo. Todo lo demás, y todo lo que vemos hoy de hermanos y hermanas que, para escapar del despertar, necesitan proyectarse a una nueva tierra, una nueva dimensión, donde todo es paz y tranquilidad. Esto no existe. Estas son solo proyecciones y visiones de la conciencia, porque tanto la conciencia como el ego no pueden aceptar ni por un momento que no es real. Estoy completamente de acuerdo con Nisargadatta cuando dijo que la creación pasará, que la creación solo pasa, pero tú jamás pasarás.
No tienen que creer o negar lo que digo hasta que lo hayan verificado por sí mismos. No estoy tratando de convencer a nadie de la validez de lo que te estoy diciendo, porque no necesito persuadir a nadie, porque toda la creación está llamada a vivirlo. Entonces algunos pondrán antes, después de haber seguido ciertas enseñanzas orientales o en otro lugar, la reencarnación, el pecado, el bien, el mal, por lo que piensan que deben evolucionar para ser perfectos. La creación no puede ser perfecta, ni aquí ni en otro lugar. Es algo que pasa que no tiene nada de real, y sin embargo es nuestra única realidad. Y aprovecho esta oportunidad para volver al éter ahora, no solo a tu cuerpo etérico o al cuerpo etérico de cualquier cosa, sino al éter en su definición original, y a menudo digo que eres el espacio. Cuando ya no estás sujeto a la forma, incluso estando en esa forma humana, entonces estás viviendo la verdad. La verdad es una. No depende de un punto de vista, y ciertamente no depende de la evolución o la involución. Se trata de los ciclos. Todo lo que es cíclico implica movimiento y desplazamiento, según las líneas de tiempo, según la noción de espacio, según la noción de dimensiones, pero todo esto es irreal. La única realidad a la que tenemos acceso y que nos permite vivir el ágape real, es este vehículo de carne, y no es porque vaya de viajar como lo hice yo en 2010, bajo las alas de Miguel, o que pueda vivir de forma tan idéntica como describió Carlos Castañeda, ya sea con enteógenos, con productos o de forma natural. En ese momento estás en la inmutabilidad del silencio, en una beatitud absoluta, y ves todos los mundos a tu alrededor como esferas anidadas entre sí, con todos sus planos, todas sus dimensiones, todas sus formas, y ves que todo eso no existe. Cuando les decimos que, porque lo estamos viviendo, porque es un sueño, Fa me lo explicó ampliamente, todos los sabios de Oriente y Occidente y de otros lugares nos han dicho, no tienen que aceptarlo o creerlo, pero depende de ustedes vivirlo. Así que la arquitectura de todos estos espacios, estos cuerpos, estas bolsas, empezamos con 7 cuerpos, al menos para el humano, ahora tenemos 12 cuerpos, si les interesa, me refiero a los años 2009 y 2010, en la enseñanza de Outres Dimensions, y digo y repito que hoy en día ya no necesitan todo eso, y sin embargo les hablo de eso, porque es la mejor manera de poner fin a lo que creen que es su historia, o la historia del mundo o de la creación. Eres Dios, como dijo Bidi. Acéptalo, y lo serás. Pero si pones una religión delante de ti, si pones un maestro delante de ti, un guía, si pones tus creencias en Alá, Jesús, Buda o cualquier otro, jamás serás libre. Pero les aseguro que todos seremos libres. Pero construyes muros que te impiden vivir la verdad. Entienda que no estoy pidiendo a nadie que abandone nada ni a nadie, sino que es una comprensión íntima que le hará ir más allá de creer, o no creer, o buscar, y que así es como, sorprendido por el asombro, o el desconcierto o la sorpresa, será libre. Es decir, ya no dependes de la matriz astral, ya no dependes de la historia, especialmente ya no dependes de ninguna autoridad espiritual, y ya no estás sujeto a la ilusión. Ahora, muchos de nosotros lo hemos vivido lo suficiente como para demostrar el proceso. Todo aquello que te tiene, te tiene. Todo lo que crees te encierra. Y, en realidad, he tenido la oportunidad, o el peso, de vivir todos estos mundos, todas estas dimensiones, de tener una lucidez total, ya sea en este mundo o en cualquier mundo, bueno, es todo para nada en absoluto. La verdad es simple, lo real es inquebrantable, no le importa lo que piensas, no le importa lo que proyectas, no le importan tus miedos. Simplemente necesita tu aceptación. Tomé el ejemplo anterior de los cuidadores, o el pasajero a tu lado en el tren. Es mucho más fácil hacer que una persona de negocios viva esto naturalmente, que alguien que está sujeto a una religión o creencia en la evolución. Creer en la evolución es creer que eres imperfecto, la creación siempre será imperfecta, pero tú eres perfecto. Ahí es donde descubres que no hay nadie, y que no hay nada peor que las enseñanzas espirituales, no hay mayor obstáculo que sentir las cosas, porque te aleja del silencio. Alguien que está muriendo, o un director de empresa que ya no sabe qué hacer por su empresa, o su vecino en el tren, será más receptivo, porque está más disponible para la resiliencia, porque no está en el esfuerzo, no está en las proyecciones espirituales, no está en las percepciones energéticas, vibratorias o de otro tipo, y de alguna manera estos seres están hoy mucho más cerca de lo real y de su vivencia, que todos los que todavía nutren la historia. Y aún así soy el primero de los que me conocen en comentar la historia, porque esta historia me hace reír. Es dramático, pero sé que no hay nada dramático en el final.
Y déjenme sonreír, esta sonrisa no es burlona ni nada más, cuando veo todas estas proyecciones, todos estos mundos, todos estos demonios, todas estas madres geneticistas, estos arcontes, estos ángeles, estos arcángeles, que he frecuentado y canalizado asiduamente, son la última atracción. Solo estás tú y no hay nadie, hay libertad y está lo real. Así que, haremos un descanso en unos minutos para reanudar, para la tercera parte de este día, y terminaré este satsang, y donde tendremos, para cerrar, lo que vulgarmente llamamos una canalización de lo impersonal. Para los que saben, no hay problema, pero para los que van a descubrir, no busquen el significado de las palabras, el significado de las frases, tendrán todo el tiempo después para discutir las transcripciones de los audios, pero simplemente les pediré que sean los más presentes y los más disponibles para dejar ser lo que es. Voy a dar la palabra a Cristina, ya que llegamos a las 18. Traductora de Cristina. Gracias Jean-Luc, muchas gracias. Que tengas un buen refrigerio. Hasta pronto. A través de Jean-Luc Ayorun. Les Transformations. Traducción al español. LMF.